Entonces, en particular, en lo que vamos a ver de las relaciones constitutivas, va a ser más que nada relación tensión-deformación, que es la relación constitutiva mecánica, pero la palabra ecuación constitutiva, como ya dije en algún momento, se refiere no solo a relación tensión-deformación, sino a cualquier relación de variables físicas, presión, velocidad, flujo de calor y... ¿cómo se llama? Derivada de flujo con carga térmica, todas estas cuestiones que relacionan cómo es la física, cómo cuánto fluye mi fluido, mi material, o cuánto deforma, son todas las ecuaciones que constituyen el comportamiento de mi material. Bien, entonces arrancamos haciendo una discusión general y filosófica de nuestros modelos y hablamos de nuestra barra de acero tracción. Antes de todo esto, ya me estaba olvidando, muchas de estas diapositivas me las prestó gentilmente Alejo Friso, que lo van a tener en suelos, creo que lo tienen este año justamente en esta maestría, y por eso quedó el loguito de SRK, como agradecimiento a Alejo por prestarme varias diapositivas, no todas, pero creo que bastante. Entonces, gracias Alejo si en este momento escuchas este video. Y ahora sí continuamos con lo que estamos hablando. Tenemos una barra de acero. Esta barra de acero, tenemos ahí la foto a la derecha. Ponemos una barra, lo agarramos de los extremos, tironeamos para arriba y para abajo. Antes de tironear, medimos la longitud y el diámetro, cuando lo tenemos la barra en la mano. Después la ponemos en la máquina, de alguna manera la agarramos, y de alguna manera le aplicamos carga de tracción, y medimos el desplazamiento de esta barra. Hacemos todo esto y como resultado decimos que el módulo de Young en el periodo elástico es la diferencia entre lo que cambia la tensión, la diferencia sobre la diferencia en lo que cambia la deformación. Y que la tensión máxima o la tensión de fluencia de mi acero era la carga máxima dividido el área inicial que medimos cuando teníamos nuestra probeta en la mano. Y entonces pregunto de forma no retórica, ¿medimos las propiedades del acero realmente? ¿Una respuesta? No. ¿Por qué no? Las calculamos. Viste el punto inicial y el final nada más. No viste la evolución. O sea, yo a lo largo del ensayo vi la evolución en el tiempo de cómo fue cambiando tensiones y deformaciones todo el tiempo. Pero medí las propiedades del acero en sí. No, se calculan en base a eso. Se calculan en base a eso. ¿Qué quiere decir eso? Y por ejemplo, E lo sacás a partir de la curva. O sea, como Bien. que no lo sacás del ensayo directamente, sino que es un cálculo adicional y trae más error. ¿Por qué trae más error? Porque implica el error de medición también. Explica error en medición y algo más. Y de cálculo. ¿Cierto? Y de la probeta, ¿no es? Explico un error de cálculo, me gusta más lo de la probeta. ¿Qué querés decirme la probeta? Vos estás ensayando un solo elemento y estás asignando esas propiedades a todo el acero. Entiendo que... Más o menos sí, estamos midiendo las propiedades de ese material, pero más que esto... De esa barra nada más. Bien, estamos midiendo las propiedades de esa barra en esas condiciones, porque de alguna manera la agarré, y hay que ver que también la agarré. Y lo otro importante es que cuando yo les digo que la tensión máxima es la fuerza dividido el área inicial, ¿les genera algún tipo de ruido o nada? Sí, en realidad es el área final. Claro, Porque cuando es la haya que se corta. tracción, se achica. Entonces estamos midiendo las propiedades de esa barra en esas condiciones, metiéndole arriba un montón de hipótesis. Entonces, no es el acero lo que estamos midiendo, estamos haciendo una modelización del material. Lo que estamos haciendo se llama, justamente, estamos realizando un comportamiento idealizado del material. Y en base a el comportamiento observado,
planteamos un modelo e idealizamos nuestros problemas. Ahora, que cuando medimos la fuerza, y en vez de fuerza escribimos tensión, ¿qué hipótesis estamos utilizando? La sección uniforme, constante. ¿Cómo de vuelta, perdón? No, que la sección es constante Que la tensión es todo el constante. tiempo. Entonces, para hacer esto, estamos metiendo que la tensión es constante, que la sección es constante. Cuando hablamos que medimos delta L y en vez de escribir delta L, escribimos épsilon, ¿qué estamos asumiendo? Si no, esto después se contesta, pero bueno, vamos a ver después qué estamos asumiendo. Y entonces, como última pregunta, para que vayan pensando, es, ¿todas estas mediciones y estas hipótesis nos van a servir para nuestro problema? Y eso es lo que vamos a hablar un poco en las siguientes diapositivas. Pero bueno, básicamente, entonces lo que tenemos es esta curva negra, que es la curva real que se mide en el laboratorio, y esa curva negra la simplificamos con la línea punteada azul. Para poder decir que yo mido delta L y escribo épsilon, hago esta cuenta. Escribo épsilon, pero mido delta L. Y para hacer este pasaje, estoy asumiendo que delta L dividido la longitud inicial es mi épsilon. Y para medir fuerzas, pero escribir tensiones, lo que hago es a la fuerza dividirla por la longitud inicial. Área. El área, gracias. El área inicial. Estas simplificaciones, estas hipótesis de usar siempre propiedades iniciales, nos permiten linealizar el problema, porque nos olvidamos del cambio del área, del cambio en la longitud, calculamos todo en la posición sin deformar, y dado que tenemos estas linealizaciones, estas hipótesis, nos permite usar el principio de superposición de efectos, que es muy conveniente para cuando hacemos cuentas, cuando hacemos cálculos simplificados. Ahora, el principio de superposición de efectos nos dice que el efecto de la suma de las causas es igual a la suma de los efectos por separado. Es decir, si tengo flexión y esfuerzo axial, puedo calcular por un lado esfuerzo axial, por otro lado flexión, después sumarlos y decir que tener flexión más esfuerzo axial es la suma de tener cada una de estas cosas de forma independiente, lo cual nos simplifica un montón de cuentas porque no tenemos que hacer análisis no lineal. Ahora, justamente este principio no tiene nada de principio. Un principio es algo que se postula, y esto no es algo que se postula, sino que es una consecuencia de hacer hipótesis que generaron que nuestro sistema sea lineal. Entonces, el principio de superposición, la palabra principio está mal utilizada, es simplemente decir que nuestro sistema es lineal, y si nuestro sistema es lineal, entonces puedo hacer superposición de efectos. En el caso de las fuerzas, nuestra hipótesis para linealizar el problema era mantener el área constante. Porque si el área varía a lo largo del ensayo, se convierte en no lineal, y no puedo usar el principio. O sea, no puedo usar superposición. Si la longitud varía a lo largo del ensayo, nuestro problema es no lineal, y no puedo usar superposición. Y si la relación constitutiva cambia a lo largo del ensayo, nuevamente no puedo usar superposición de efectos. Si, en cambio, sí se dan estas cosas, puedo aplicar el principio de superposición y puedo hacer, por ejemplo, estas cuestiones, que si tengo una fuerza PA y una fuerza PB, puedo calcular PA por separado,
el efecto de PB por separado y decir que el efecto de PA más PB es igual al efecto de PA más el efecto de PB. Esto es superposición de efectos, que no es un principio, sino que es una consecuencia de linealizar el problema. Si nuestro problema es lineal, la matemática es correcta de esta forma. Si de alguna manera las fuerzas están vinculadas, si el problema deja de ser lineal, la matemática deja de valer. O sea, no puedo separar los términos. ¿Entendió este concepto? Lo que no es complicado. Sí, sí. A mí me quedó una duda en el gráfico anterior que baja. Que no entendí qué pasó ahí. Acá lo que estábamos midiendo es, mido el acero, lo extiendo, entra en fluencia, lo descargo, lo cargo, y vemos que cuando cargo y descargo, el acero en realidad descarga por una curva y carga por otra. Y eso pasa realmente en el ensayo. Cuando cargo y descargo, no baja perfectamente paralelo a la pendiente inicial, ni vuelve a subir perfectamente paralelo a la pendiente inicial. Hay un pequeño desfasaje, que en gran parte estas diferencias se deben a problemas de medición. Es difícil medir estas cosas bien, y a veces no mido bien, y muchas otras veces lo que me pasa en estos lugares es que justamente como el acero está dislocando distinto, ya el material no es exactamente igual en todos lados. Pero bueno, la curva negra es una curva real, y esa curva real que tiene ese tipo de sutilezas, cuando lo modelo con un modelo lineal, en este caso elastoplástico ideal, tiro todas rectas, que en la vida real no son rectas. ¿Eso contesta la pregunta? Sí, sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Entonces estamos por acá. Y entonces, recapitulando, como impusimos nuestras hipótesis, porque son hipótesis que nosotros decidimos utilizar, y nosotros tenemos que decidir cuándo valen y cuándo no, linealizamos el problema. Al linealizar el problema, simplificamos el problema, generamos que los cálculos sean más simples. El problema es que no tenemos en cuenta todas las partes no lineales, y en el caso de acero no estamos teniendo en cuenta el efecto de localización, y esto es que cuando yo tenía esta probeta y la estiraba, lo que pasa a esta probeta es que en algún lugar donde detecta alguna debilidad, se empieza a achicar y genera el fenómeno que conocemos como estricción. Y ahí, claramente, no tenemos el área constante, el área está bajando, y cuando suceden este tipo de cosas, esos fenómenos físicos se conocen como fenómenos de localización, que debido a alguna falla en un punto de la probeta, se localizan las deformaciones en ese punto. Las deformaciones de este punto son necesariamente mucho más grandes que, por ejemplo, las deformaciones de esta sección, porque si la fuerza es la misma, y este área de acá abajo, el área 1 es más chica que el área 2, en el área 1 se me empiezan a localizar deformaciones. Si yo no tengo en cuenta la diferencia de áreas, pierdo el concepto de localización, y el concepto de localización es lo que genera este tipo de cosas. Acá vemos justamente cómo el área venía siendo así y se nos achica. Y tenemos, en función de los materiales, esto no es para cualquier material, en el caso de acero, tenemos esta estricción que nos genera la forma de copa y cono para el material dúctil, que no sucede en el caso del material rígido. Y no podemos ver si nuestro modelo no está captando este tipo de cuestiones. Si yo hago una hipótesis simplificativa, lo que estoy perdiendo es todo el resto de los casos. Entonces, tenemos que elegir, en realidad no es que está bien o está mal, las cosas no están, los modelos no son buenos ni son malos, son buenos
para ciertos casos y malos para otros casos. Tengo que ver cuándo me sirven y cuándo no me sirven. Joaquín, sí, se me va a cortar porque si te regala más tiempo te avisa antes y todavía no me avisó, pero ya estoy cerrando la idea esta, así que cierro esto y después continuamos. Entonces, para cerrar la idea es, ¿qué hipótesis esconden detrás de esta cuenta? Es, básicamente, para poder hacer estas linealizaciones, lo que estamos haciendo es metiéndole todas las hipótesis que necesitamos para poder usar el principio de superposición. Porque nosotros generalmente queremos poder usar superposición, simplemente para simplificarnos la vida. Y ahora sí, vuelvo a preguntar, ¿estas mediciones sirven para nuestro problema? Y la respuesta es, como dije antes, depende. Depende de qué estamos estudiando. Si nosotros queremos hacer deformaciones y este tipo de cuestiones en hormigón armado y queremos calcular la tensión de una barra de acero en una viga de hormigón armado, sí, las hipótesis sirven porque los errores son pequeños, la diferencia con respecto a las suposiciones son pequeñas, y realmente tampoco nos importa las sutilezas internas. No nos importa si es una curva o no es una curva, si llega perfectamente recto o no. Nos importa la carga máxima, y si podemos predecir la carga máxima, ya está. El modelo nos sirve para calcular eso. Ahora, si queremos hacer grandes deformaciones, y queremos tener una fábrica de cacerolas, y queremos que cuando fabricamos la cacerola por fuerza mecánica, no se nos rompa la cacerola, porque si yo agarro una chapa y la esfuerzo demasiado, me pueden aparecer fracturas, y no queremos que mi cacerola quede mal hecha. Entonces, si estamos haciendo cosas con grandes deformaciones, no nos sirven estas mediciones, no nos sirven este modelo, y tenemos que necesariamente utilizar un modelo que tenga en cuenta todas estas cuestiones. Entonces, básicamente, para redondear, la hipótesis que utilizamos y los modelos que utilizamos dependen del problema que queremos analizar. Si nuestro problema no tiene grandes deformaciones, ¿para qué me voy a meter en agregar grandes deformaciones que solo agrega complejidad y tiempo de cálculo y no suma nada? Si nuestro modelo solo importa la carga máxima, ¿para qué meternos en el detalle de qué pasa antes de esa carga máxima? Si nuestro modelo no tiene ciclos de carga y descarga, ¿para qué intentar capturar bien esa curvita que pasa cuando baja y cuando suba? En función de qué estamos analizando, va a ser qué modelo utilizamos para calcular. Y ahora sí, dicho toda esta introducción, nos metemos en lo que son las ecuaciones constitutivas. Nico, escuchame Nico, me reenvías la fórmula que hiciste vos de... Nico, te escucho tu micrófono. Se la voy a pasar a lo... Silencio y continuamos. Entonces, lo que vimos hasta ahora en mecánica del continuo es, primero, fuerzas, y el equilibrio que me relacionaba las fuerzas externas con las tensiones del sólido. Después vimos la parte cinemática y la relación entre el desplazamiento y la deformación. Las ecuaciones constitutivas justamente es lo que nos cierra este círculo y nos relaciona las tensiones con las deformaciones, y dependiendo de mi material va a ser una ecuación constructiva distinta, no se comporta de la misma manera el metal que el hormigón, y mucho menos el hormigón que un fluido, pero básicamente cualquier material que ponga en el medio va a tener algún tipo de ecuación constitutiva que me relaciona su tensión con su deformación. Teniendo este eslabón de acá, puedo justamente finalmente relacionar fuerzas con desplazamientos, que es para los civiles lo que más queremos calcular generalmente. Depende de lo que estamos trabajando. Y nos metemos entonces en cuáles son las ecuaciones constitutivas más comunes que tenemos en lo que es mecánica del sólido. Bien, en primer lugar, elástico lineal.
Elasticidad lineal no es otra cosa más que relacionar con una recta, con una constante, lo que tengo acá con lo que tengo acá. Y a propósito, dejamos fuerza dividido área y delta L dividido L0, porque es lo que yo mido, y no mido tensiones ni mido deformaciones. Entonces, voy a hacer un modelo material que relacione esto con esto, y si es elástico lineal, va a ser simplemente una constante. En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, un elástico no lineal. Y la definición de elasticidad es simplemente que si cargo por una curva, la descarga es por esa misma curva, y si es no lineal, simplemente va a ser una curva, cualquier curva, y si es elástica, si sube por esa curva, baja por la misma curva. Esto se llama elasticidad no lineal. ¿Qué otro modelo material conocen? Elastoplástico, perfecto. Elastoplástico perfecto, fantástico, es el orden que lo tengo. La plasticidad perfecta es, hay dos cosas perfectas acá, es una parte lineal acá, que asumimos elástico lineal hasta este punto, y a partir de este punto, que es, llamamos generalmente carga de fluencia, asumimos una plasticidad lineal, y tenemos otra recta acá. ¿Alguien quiere complicar nuestro modelo elastoplástico perfecto? Lo mismo pero no lineal. Lo mismo pero no lineal, puedo ponerle no linealidad a la parte elástica, pero la parte elástica generalmente no solemos usar no linealidades, excepto que nos metamos en, ¿cómo se llama? En suelos. El suelo sí, las arenas, las arcillas, esas partes se suelen modelar con una elasticidad no lineal, pero solo esos materiales. Lo que sí nos sucede mucho antes para hormigón o acero o estos materiales es que la no linealidad la metemos a la plasticidad. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama cuando esa recta roja deja de ser recta? Bilineal. Hay una bilinealidad, entonces no la tengo puesta. Esta recta puede ser de esta manera, es bilineal, y en realidad esto de acá, lo que me está significando es que la carga máxima antes era este punto, y de a poco voy subiendo lo que puedo tener como carga máxima. Eso en el mundo de los materiales se conoce como endurecimiento. Si mi carga máxima va subiendo, tenemos endurecimiento. Si mi carga máxima va bajando, tenemos ablandamiento. Es decir, a medida que voy estirando, llego hasta acá y tengo esta carga máxima, pero si yo sigo aumentando las deformaciones, mi carga máxima es cada vez menor. ¿Conocen algún material que se endurezca o que se ablande? Los cables, el pretensado. Los cables de pretensado, sí, igual ahí hay mucho factor que no es tanto material, es más estructural. Okay. Pero sí, tenemos un endurecimiento, es más que nada eso, es en realidad el acero, vamos a decir. El acero, vamos a hacer de vuelta, y ponemos primero color negro. Entonces, nuestro señor acero, si lo dibujamos en un gráfico sigma epsilon, para hablar de tu cable pretensado, en realidad el material es un acero que es más o menos recto, al final pega una especie de curvita, cuando entra en fluencia tiene un periodo de fluctuación así, por las dislocaciones, hasta que va más o menos derecho. ¿Y qué pasa después de todo esto? Crecimiento. Se empieza a endurecer. Si hacemos el ensayo,
de la barra de mi probeta, vemos algo de ese estilo, y eventualmente, ¿qué le pasa? Comienza a endurecer y toma carga. ¿Y hasta dónde llega esta curva? Si yo quiero continuar esa curva. Si es Llega hasta un sigma pico y después se epsilon, cae. sube. Si fuera Alguien con me dice- deformaciones, cae. Gracias, Con la rotura. exactamente. Alguien me dijo llega hasta un pico y cae, y después Matías correctamente me dijo que llega a este pico y cae si yo en realidad no mido esto, sino que mido P dividido AC. Esta caída de acá no se debe a que resiste menos tensión, sino que tengo estricción, no puedo usar esta hipótesis, y en realidad, si yo mido el material, no me pasa eso, me pasa que la curva real material usando la variación de área dista hasta que eventualmente se rompe. Es decir, este efecto de acá no es un efecto del material, es un efecto de la estricción, que es el área que se me va achicando, que no estoy teniendo en cuenta. Entonces, si yo estoy queriendo estudiar acero en este periodo, inclusive poner que hasta acá, en ese periodo, si no quiero tener en cuenta grandes deformaciones, no cometo grandes errores. Y cuándo aplicar grandes deformaciones no depende solo del material, sino entonces del problema que estamos estudiando. Bien, esto es el acero y tiene una etapa de fluencia casi constante y una etapa de endurecimiento. ¿Cómo es mi curva de hormigón? Voy a hacer lo mismo y vamos a dejar P dividido área y delta L dividido R0. ¿Cómo es la curva fuerza de desplazamiento del hormigón? Una componente parabólica y luego puede ser lineal, depende del modelo. Depende del modelo. ¿Cómo es el ensayo material? Y es casi recto al principio y después se va curvando. Es casi recto al principio, me gustó, bastante recto al principio, después se va curvando, y después del pico, ¿qué le pasa? Nada, rompe ahí. Rompe acá, así el hormigón, Tiene como una caída. tiene una caída, entonces borramos ese pico. Uy, botón incorrecto. Dame un segundo que... mira vos. Estoy jugando un poco con el PowerPoint. Tiene... Las teclas hacen distintas cosas en distintos lugares. Entonces, si teníamos P dividido área y delta L sobre L0 y área 0, dijimos que tiene un periodo casi recto al principio, es razón, bastante cierto, es bastante recto, se empieza a curvar, tiene un pico y después tiene una caída. Y en realidad esto tiene bastante caída si tengo una máquina lo suficientemente precisa para que controle, en vez de desplazamientos, que controle deformaciones, puedo llegar a tener una curva de ese estilo. Es casi recto, esto debería ser casi recto, y después se empieza a curvar. Este casi recto de acá es casi linealidad y es casi elástico al principio porque es el periodo en que no se fracturó todavía internamente, que no hay microfisuras. Esta curva de acá es porque mi material empieza a tener microfisuras y esa parte ya deja de ser elástica. Es una parte, formalmente es una parte elástica, perdón, plástica con endurecimiento. Podemos modelarla con un modelo elástico no lineal sin tanto error. Pero en realidad, si yo quiero descargar desde otro color, si yo quiero descargar desde acá, no vuelvo paralelo al origen. Esa descarga no es paralela al origen y eso genera, entonces que hay un daño y me genera una cierta deformación permanente, lo cual me dice plasticidad. Pero bueno, en la mayoría de los casos, si lo modelo como elástico, no me pasa nada. Y ahora,
cuando llego al pico, lo que me pasa es que yo les dije que la parte no lineal de anterior, esta parte no lineal, se debía a microfisuraciones. Alguien me dijo deformaciones controladas. ¿Por qué me dicen deformaciones controladas? No sé cuándo me lo escribí. Me lo escribieron y no sé qué estaba diciendo en ese momento. El chat lo leo siempre tarde. Y mientras Marcos nos escribe en el chat lo que quiera aportar, que puede ser muy valioso, continúo. Anterior por ensayo. Deformaciones controladas, ¿te referís a conseguir esta curva acá? Claro, lo escribieron cuando estaba graficando la curva. Buenísimo. Sí. Básicamente, para que sepan, cuando yo aprieto una probeta, la mayoría de los... Están viendo la cámara, ¿no? La mayoría de las máquinas lo que controlan son desplazamientos. Es decir, cuánto desplazo en función del tiempo. Ahora, si yo de alguna manera a mi probeta le pongo un LVT o algún tipo de medidor acá, en donde se me va a romper, y voy apretando la probeta, que es un desplazamiento, pero en función de lo que mido como deformación, lo que genero es que, básicamente, cuando se empieza a localizar la deformación, en donde puse mi medidor, en ese punto empiezo a apretar cada vez más, que apretar nuevamente es generar un desplazamiento un poquito más en función de lo que mide la deformación del punto que se me localiza. Y eso es hacer un ensayo controlando deformaciones y no desplazamientos. Para captar el post-pico requiero esas máquinas, que son máquinas más caras. Depende de qué quiero hacer yo, me importa el post-pico o no me importa el post-pico. Porque si yo quiero calcular la carga máxima de mi hormigón, esa es la carga máxima y listo. Si quiero calcular ductilidad, me conviene tener esto. Porque es la diferencia entre... Es la diferencia entre un hormigón dúctil y un hormigón frágil. Que vuelvo a hacer todos los dibujos, ya lo sé que los conocemos. Esto es un hormigón dúctil. Eso es un hormigón frágil. Y la mayoría de la diferencia está en el post-pico. Post-pico es cualquier cosa después del pico. Volviendo a lo que estábamos diciendo antes, justamente tenemos un post-pico y esta parte no lineal se debe a microfisuraciones. El pico se conoce como el punto de localización. Disculpen. Lo que pasa cuando localiza es que estas microfisuraciones que vemos en la probeta, es decir, inicialmente tenemos una probeta y van apareciendo fisuras. Cuando llega al pico, lo que empieza a pasar es que estas fisuras empiezan a formar un caminito, y cuando tenemos un caminito formado, básicamente en esa recta se empiezan a localizar las fisuras. Estas microfisuras se transforman en una fisura macro, y eso se conoce como localización. Y cuando localiza, a partir de este punto, las deformaciones, que en realidad estamos midiendo como desplazamientos, porque acá nuevamente medimos delta L. El delta L no es el material, sino es esta grieta que se va abriendo, y esta caída repentina se debe a que no mido epsilon, mido delta L. Tengo una discontinuidad que no estoy teniendo en cuenta, sigo asumiendo que mi material es continuo, cuando claramente no lo es, sigo dividiendo por la longitud total, cuando claramente esa parte fisurada, donde tengo la fisura macroscópica, no tiene nada que ver con este material que tiene relativamente poco daño. Y como no hago esa separación, tenemos esas curvas extrañas, que de repente mi material ablanda repentinamente, lo cual es, si a alguien le importa, termodinámicamente imposible, que es un material no estable, pero esta curva imposible es imposible para sigma epsilon, no es imposible para P delta L, porque no es el material lo que está ablandando, es la estructura. Bien, todo esto era simplemente para hablar de endurecimiento y ablandamiento.
totalmente fuera del programa, pero me parece que aporta. Así como tenemos, volviendo a esto, únicamente materiales elásticos y materiales elastoplásticos, tenemos lo que se conoce como rígido plástico perfecto, que es un material que básicamente no deforma hasta cierta carga, y a partir de acá es plasticidad perfecta. Estos modelos materiales sirven para algunos materiales. En ingeniería civil, mecánica, nunca lo vi. Pero bueno, es un tipo de comportamiento rígido, plástico perfecto. Se usa un montón justamente en plásticos, que la deformación plástica es la que me importa. Entonces, hago un dibujito acá chiquito. Si tengo este sigma epsilon y esto es súper empinado, hago esto así y me importa modelar algo que deforma esto. Si me olvido de este pedacito, no cometo tanto error. Si simplifico mucho el modelo, si me saco este cachito de acá. Entonces, puedo hacer un modelo, que se olviden de la parte inicial, que sean totalmente rígidos al principio, y después totalmente planos. Como último, tengo el modelo viscoelástico, que es la palabra visco o viscosidad, me habla de que depende del tiempo. Las constantes elásticas de mi material varían en el tiempo, y eso genera que cuando yo cargo, la curva sea no lineal, porque la carga no es instantánea, y en función de el tiempo en el que yo ponga la carga, y ahora estamos hablando si yo cuelgo 500 toneladas de la columna de hormigón de una, o le pongo 10 toneladas hoy, 10 toneladas mañana, y voy cargando a poco durante 2 meses, la respuesta P delta L va a ser distinta, porque las magnitudes elásticas de mi hormigón cambian en el tiempo. Pero si es elástico, en principio, cuando descargo, no tengo deformaciones permanentes. Para complicar el modelo tenemos el viscoplástico, que es teniendo deformaciones permanentes, y básicamente yo cargo el modelo, dejo la carga aplicada y vemos cómo a medida que avanzamos en el tiempo, la carga aumenta, y si yo quiero descargar esto, va a descargar algo que no tenga, que tenga deformaciones permanentes. Si tiene una deformación permanente, es plástico. Creo que nunca vi en ningún lugar alguien que utilice un modelo viscoelástico, pero tampoco tengo tanto conocimiento. Viscoplástico sí es bastante más común, porque es el caso de hormigón. Para el efecto del creep es básicamente el efecto este. Bien, ¿qué hora es? En estos modelos entra en juego también si las deformaciones pueden ir desfasadas con la carga. No sé si se entiende lo que pregunto. No te entendí, perdón. Pero explícate y dale. Por ahí en otro tipo de materiales pasa, como el asfalto, por ejemplo, que la deformación, no sé si la deformación, sino la recuperación y esas cosas, no van al mismo tiempo que la carga, pasan después, tienen como un ángulo de desfasaje. Sí, pero eso después en el tiempo decís. ¿No? ¿Hola? No tenés el micrófono prendido, no sé si. Sí, es como que vos cargas y como que la deformación no va acompañando en el tiempo a la carga. Sí, Pasa todos esos después. son efectos viscoplásticos, que es la parte en función del tiempo, y generan lo que decís vos, es lo mismo que, el mismo fenómeno que explica por qué si aplico una carga y espero un mes la deformación aumenta, explican por qué yo saco la carga y la recuperación no es inmediata. Porque hay un efecto viscoso, que el efecto viscoso es justamente eso. Yo tengo un material viscoso, si me estás mirando, yo aprieto el material viscoso, saco la carga, y de a poco empieza a recuperar su forma. Eso es justamente el efecto viscoso, que es el efecto del tiempo en la relación constitutiva. Que
es lo que decís del asfalto, pero porque es lo que pasa en casi cualquier mezcla cementicia. Todos los materiales cementicios tienen este tipo de efecto, ya entiendo a lo que te referís vos. Tal vez cuando pensamos en la parte viscosa del hormigón, pensamos únicamente en el endurecimiento a través del tiempo, pero sí, el hormigón no solo tiene problemas de endurecimiento a lo largo del tiempo, la palabra problemas es incorrecta, no solo tiene fenómenos de endurecimiento a través del tiempo, sino que tiene estas cosas que decís vos, que son comportamientos viscosos, que tienen una respuesta que dependen del tiempo. La respuesta no es inmediata, y de hecho la mayoría de los materiales también tienen una resistencia que depende del tiempo, para complejizar un poco los modelos. El acero, la tensión de fluencia de acero depende de la velocidad a la que aplico la carga. No es lo mismo si yo le pongo una fuerza y voy aumentando la fuerza, que si yo le tiro un disparo con una bala. La mayoría de los materiales dependen de la velocidad de carga, dependen del tiempo que está aplicada la carga, y no tienen respuesta inmediata. La respuesta inmediata es físicamente imposible. Lo que tenemos son materiales con muy rápida respuesta, de forma que podemos asumir que la tensión y la deformación están relacionadas directamente, y materiales con respuesta más lenta, con una respuesta viscosa, que es las camas, no me acuerdo cómo se llaman los colchones exactamente, pero creo que se llaman justamente colchones viscosos. Yo me apoyo, saco la mano y de a poco recupera la forma. Eso es viscosidad. Gracias. Bien, para terminar la primera parte de la clase, nos metemos entonces, sabiendo lo que son las relaciones, las ecuaciones constitutivas, nos metemos en la formulación matemática de las ecuaciones constitutivas. Y básicamente una ecuación constitutiva es simplemente una fórmula que nos dice, que nos relaciona las tensiones con las deformaciones. La mayoría de la física que planteamos, la planteamos desde el punto de vista de la cinemática primero, y por eso la frase esta de que yo realizo un cambio en su configuración, es decir, de alguna manera deformo mi cuerpo, y al deformar ese cuerpo me aparecen tensiones. Esto puede ser perfectamente visto al revés. Yo le aplico una fuerza a mi sólido y veo que deformación ocurre. La que relaciona estas dos cosas es mi ecuación constitutiva. Y entonces, generalmente, como está planteada la mayoría de la física, y más importante aún, como están planteados la mayoría de los modelos numéricos, y digo más importante de forma demasiado pedante, nos importa la realidad, pero por más que nos importe la realidad, las herramientas que tenemos son las herramientas numéricas, y la mayoría de las herramientas que tenemos en este momento son herramientas como elementos finitos, donde en elementos finitos el valor de entrada en el programa, no para ustedes como usuarios, sino internamente en la resolución, el programa pide una deformación internamente en el algoritmo, y conociendo la deformación devuelve una tensión. Entonces la relación constitutiva que le damos a nuestro programa es algo, una función, que dada esta deformación me devuelve una tensión. Y entonces, para lo que es la mayoría de los problemas y programas numéricos, que es lo único que vamos a utilizar para hacer este tipo de cálculos complicados, es justamente una ecuación que me relaciona mi deformación de dato de entrada con mi tensión dato de salida. Y la manera de construir esta función es en función de estas variables de acá, que son variables de estado de mi material. Si mi material depende del tiempo, una de mis variables de estado es la tensión inicial. Tengo que saber de qué punto parto para ver su comportamiento, porque si es no lineal,
justamente tengo que saber en qué punto estoy parado, y no solo necesito la tensión del punto en el que estoy parado, sino otras variables de estado que son cualquier cosa de la cual dependa mi problema. Y por eso está descrito genéricamente como variable de estado. Si es elastoplástico, aparte de darle la tensión, tengo que decirle cuánto plastificó, porque no es lo mismo, si tengo endurecimiento, no es lo mismo un punto que el otro. Entonces, todos esos datos adicionales que requiero se llaman variables de estado, que me hablan de justamente el estado actual de mi material. Como dato de salida de todo esto, entonces, no solo me importa la tensión, porque la tensión es el resultado que quiero inicialmente para saber en qué estado terminé, pero si yo quiero seguir evolucionando mi material, tengo que conocer las nuevas variables de estado después de este paso de mi material. Relacionando a lo que dije antes, si tengo plasticidad y quiero saber cuánto va plastificando, porque cambia el comportamiento, tengo que ver, bueno, en el paso anterior llegó hasta este punto, en el paso siguiente llegó hasta un punto más plastificado, y entonces necesito las nuevas tensiones y las nuevas variables de estado. Y las ecuaciones constructivas son básicamente eso, una función que yo le doy cómo está mi material, qué deformación le impongo, y me devuelve cómo termina mi material con tensiones y variables de estado. Esto, en el caso de elasticidad, por ejemplo, se reduce a darle un parámetro material, que el parámetro material, en el caso de elasticidad lineal, el parámetro de elasticidad, acá imagínense sigma, y acá imagínense epsilon, esto lo voy a cambiar, y esto sucede porque, como dije antes, Alejo me prestó su diapositiva, Alejo hace suelos, y en suelos mide presiones y corte, y no mide tensión. Pero es todo lo mismo. Entonces, en elasticidad lineal, tengo que la tensión se relaciona con la deformación a través del módulo de Young. Y si el módulo de Young no varía en el tiempo, es un parámetro material y no es una variable de estado. Porque si el valor no depende del estado en que está mi punto, no es variable, es constante, y si es constante lo llamamos parámetro material. Es una constante que tiene mi material. El módulo de Young es una constante del material si estamos en elasticidad lineal. La tensión de fluencia del acero es un parámetro material si consideramos que la fluencia no evoluciona, si no tenemos endurecimiento. Ahora, si pasamos, por ejemplo, a elasticidad no lineal, el módulo de Young ahora depende de la tensión, que en este caso está indicada con P, porque me olvidé de cambiar esto de suelos. Pero si K es función de sigma, K no es constante, K no es un parámetro, es una variable de estado, y la manera de escribir K es generalmente, no sé, una constante por sigma, para decir algo. Esta constante sí va a ser un parámetro material, esto va a ser una función de sigma. Y esto es simplemente para hablar escuetamente de cómo se formulan estas cosas. Todo lo que es constante se conoce como como parámetro material, y todo lo que es variable es una variable estado que tenemos que ir modificando a medida que avanza la evolución de nuestro material. Creo que como última diapositiva, o no, tenemos 2 diapositivas más para hacer el receso. Básicamente, para reiterar lo que ya dije varias veces, las teorías constitutivas y las hipótesis que esconden nuestro modelo dependen de lo que queremos modelar. Se propone una teoría, que sería, por ejemplo, la teoría general de barras para barras esbeltas,
Para calcular esta teoría utilizo un modelo, que el modelo es una idealización de nuestro problema. Idealizo una plasticidad perfecta, y nuestro modelo es plasticidad perfecta. Para calibrar esa plasticidad perfecta, que ahora sí hacemos el dibujito. Plasticidad perfecta es idealizar esto y hacer un modelo bilineal, pero como habíamos visto previamente, esto en realidad era algo más o menos lineal, que tenía algunas curvas. Esa diferencia es lo que tenemos que considerar en nuestro modelo. Nuestro modelo ¿representa correctamente el comportamiento para el problema que estamos estudiando? Sí. Bien, entonces estamos modelando el comportamiento de esta manera. Para utilizar este modelo, metemos algún tipo de parámetro de entrada, que es básicamente esta rigidez acá, por ejemplo. Yo decido cuál es mi módulo de Young. Si vemos ese intento de curva violeta, vemos que cada punto tiene un módulo de Young distinto. No existe un módulo de Young del material. Tengo que ver entonces cómo calibro mi modelo para intentar ajustarme a ese problema en función de qué quiero estudiar. Y todo esto, entonces, depende de qué estoy estudiando. Y para cada cosa que estudio, tengo que ir cambiando o la teoría, o el modelo, o los parámetros. Y el acero no tiene un módulo de Young y una tensión de fluencia. Los parámetros no existen para el material, existen para el material que estoy estudiando, utilizando el modelo que quiero utilizar en el problema que quiero modelar. Y esto es para recordarnos cuando vimos la probeta acero, usamos la probeta acero, medimos la probeta acero y decimos que medimos las propiedades del acero, y en realidad no. Medimos un módulo de Young según cierta teoría totalmente arbitraria, pero obviamente pensando en las consecuencias y cuándo nos sirve y cuándo no, y eso es lo que estamos midiendo. Entonces, cuando estamos utilizando cualquier modelo constitutivo, no importa qué tan complicado sea, es una simplificación de la complejidad que realmente tiene el material, y estamos reproduciendo solo algunas de las características que tiene el material. Y tenemos que nosotros pensar si estas características, tenemos que nosotros pensar si estamos representando correctamente las características que queremos, que nos importan, y nunca nos tenemos que olvidar todo lo que no estamos modelando, todo lo que no estamos teniendo en consideración, porque puede llegar a pasar que algunas hipótesis o simplificaciones que estamos asumiendo no se cumplan a lo largo de todo el problema. Entonces tenemos que elegir exactamente qué queremos representar y qué no, y todo lo que no queremos representar lo perdemos. Tenemos que elegir cuidadosamente qué parámetros meterle en función de qué queremos, qué parte del modelo queremos que me dé correctamente. Si queremos que me den bien las deformaciones o la carga máxima, puede ser que tenga que usar un parámetro distinto. Y tenemos que verificar en algún punto, de alguna forma, si el modelo que estamos haciendo realmente representa lo que queremos utilizando algún tipo de dato material, o de datos estructurales, de algún problema, o en lo que tengamos para poder comparar con la realidad.